Senadora, Sí. ¿cuál es la real solvencia del Estado de Chile? Porque la verdad es que el relato que existe es que el Estado de Chile durante los años 90, por responsabilidad fiscal, con la llamada regla fiscal, por buena administración además de los gobiernos de su coalición, generaron reservas importantes que permiten hoy día a Chile tener bonos soberanos en los Estados Unidos y en otros, digamos, instrumentos financieros internacionales. Si un país tiene reservas, si un país ha ahorrado a costa, digamos, de ajustes fiscales durante muchísimos años, uno entendería que este es el momento de invertir en la gente, en un momento que estamos viviendo y que se produce una vez cada 100 años. Pero por otra parte, desde el gobierno se habla de la responsabilidad fiscal, de que Chile es un país que no tiene recursos infinitos y que evidentemente al no haber gran cantidad de recursos hay que focalizar lo más posible la ayuda. La pregunta es súper directa, yo creo que a la gente le quede súper clara la verdad, senadora Jimena Rincón, desde su óptica. ¿Cuán solvente es el Estado de Chile para invertir en su gente durante esta pandemia? Para invertir, no para prestarle plata. A ver, creo que es importante decir que el nivel de endeudamiento de nuestro país en comparación con los países de América Latina e incluso con países de la OECD es bajo. Y por lo tanto uno puede, y mirando además lo que han dicho expertos, no yo, sino que lo que han dicho los que se dedican a revisar los números, las cuentas fiscales, el balance de nuestro país, sin lugar a duda nuestro país tiene, y lo ha dicho el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, donde hay economistas de muy importante prestigio. Chile tiene espacio como para poder apostar más por su gente. Pensando en lo que tú bien señalas, estamos en un caso que es único, excepcional, extremo y que es una pandemia. Por lo tanto, tenemos que salirnos del círculo tradicional, mirar esta situación y ver qué medidas tenemos que aplicar para apostar por nuestra gente, por la ciudadanía. Si el Estado de Chile apuesta por dar liquidez a las compañías de seguro, yo no entiendo por qué no puede apostar por dar liquidez a las familias del país, más aún cuando las familias tienen ahorro en sus cuentas. Y perdonen que vuelva al punto, pero el gobierno está tramitando un proyecto hoy día en el Parlamento, en el Senado, que permite que las AFP pongan la plata de los trabajadores en empresas sin calificación de riesgo. Les está bajando todas las barreras. ¿Cómo? Y por lo tanto, si a esas empresas les va mal, la plata se esfumó, se fue. Y es plata de los trabajadores, no es plata de las empresas. ¿Por qué entonces no apostar y no permitir que los trabajadores tengan, primero, la posibilidad de retirar parte de sus ahorros en esta situación crítica de pandemia y dos, no tengan la posibilidad de poner a resguardo sus recursos en una cuenta que no ahora tenga también, riesgo? senadora, durante los gobiernos de la concertación tampoco se hizo ni un cambio respecto de las reglas del juego de los fondos de pensiones. Lo que te estoy diciendo yo es más grave. Aquí se están relajando las normas de seguridad. Pero no hubo no se haya hecho ningún cambio. Senadora, durante los gobiernos de la concertación y antes del movimiento No Más AFP, no hubo ningún cambio estructural al modelo de AFP que había desde la dictadura. Entonces tampoco digamos que algún sector político se comprometió con el tema antes de la marcha de las No Más AFP en la calle. A ver, dos puntos respecto de aquello. Uno, hubo un cambio estructural que si no se hubiese hecho en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, hoy día las pensiones serían más que miserables, que el plan básico, ¿no es cierto?, las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario, que permite pagar pensiones mucho mejores que las que se podrían pagar sin ellas. Y segundo, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, yo era ministra del Trabajo, yo terminé renunciando por las miradas diferentes de cómo teníamos que enfrentar este tema. Entonces, no puedo responderte más. Creo que por eso faltó se lo pregunto, porque entender que teníamos que hacer cambios a 3.500 y es parte de las peleas que estoy dando hoy día. Yo sé que usted dejó su cargo precisamente porque había sectores de su gobierno en ese momento que no querían hacer modificaciones estructurales al sistema de fondos de pensiones. Yo lo sé, por eso se lo pregunto. Y por eso te respondo. Yo estoy dando esta pelea desde hace ya algún tiempo. De hecho, con el doctor Patricio Basso tenemos una propuesta que aborda justamente el tema de las pensiones del 3.500, del sistema de pensiones de AFP, y que es distinto y complementario, por cierto, a lo que se está viendo de crear un sistema mixto, donde están las cuentas individuales, pero también existe una cuenta solidaria o un sistema solidario.
Bueno, es una discusión que está abierta. Yo no sé si en un gobierno de otro color político se hubiese liberado ese porcentaje que se está pidiendo. Si usted fuese presidenta, ¿hubiese auspiciado un proyecto de ese tipo? Con todo lo que conozco el tema, con todo lo que he estudiado, con la angustia que viven las familias y en esta situación excepcionalísima, creo que es lo que corresponde hacer. Seguir agobiando a las familias de nuestro país, seguir exponiéndolas a que pierdan su casa, lo que va a significar una vejez absolutamente indigna, me parece que es una irresponsabilidad completa. Así que créeme que si yo hubiese sido presidenta, este tema estaría en discusión abierta en el Parlamento de nuestro país. Ahora, senadora, dentro de las medidas, ya vamos a estar analizando lo que pasó hoy día en el Congreso con el tema del retiro del 10% de los fondos de la AFP hoy día. Pero yo quiero volver al tema de la proposición del gobierno para ir en ayuda de la clase media, la postergación del crédito hipotecario, el subsidio de arriendo, este famoso crédito costo cero y también, por supuesto, lo que tiene de relación a la educación superior, que las familias que no solicitaron crédito ni gratuidad ni nada, hoy día se abre un proceso excepcional de postulaciones para el 90% más vulnerable de estudiantes sin becas, crédito ni gratuidad para poder tener el famoso CAE del Estado. Pero acá yo quiero volver a un tema. En vez de darle a los trabajadores la plata que es de ellos, que ellos han juntado a través de su fondo de pensión en la AFP siendo afiliados, acá estamos diciéndole a los trabajadores que les vamos a prestar plata, pero que a lo largo de 4 años nos tienen que devolver esa plata. Está bien, si yo estoy en DICOM puedo obtener ese fondo, está bien, tiene una serie de ventajas que no me van a cobrar intereses, pero si yo soy de la clase media, estoy endeudada, tengo mis tarjetas reventadas, ya le debo a la banca, le debo a una casa comercial, la verdad es que seguir aumentando esta bicicleta a un crédito no es una solución real para ese segmento de la clase media, porque al final esa plata la tienen que devolver hoy o en 4 años más, da lo mismo, pero esa plata se devuelve. Senadora. Efectivamente, te escucho bien lejos, pero creo que entendí tu pregunta. Efectivamente no se entiende la lógica del gobierno de para ayudar a una familia que está endeudarla sobre esa deuda. No se logra entender, más aún cuando esa familia tiene ahorros, los ahorros son de ella y por lo tanto necesitamos que pueda disponer de manera simple, fácil, directa de ese dinero. No se entiende porque el Estado, que es el que va a hacerle, ¿no es cierto?, el préstamo, porque según lo que dijo la vocera el día de hoy, no es un crédito, es un préstamo, sí. Le va a cobrar y le va a cobrar si no lo paga. La pregunta es, ¿le va a cobrar con intereses, con reajustes? ¿De qué monto? Claro. Y si no los paga, va a ser como cuando no pagas, ¿no es cierto?, tu dividendo de la casa, tu contribución de la casa, ¿qué te van a buscar? A tal punto que puedes llegar a perderla. Que te llega la orden de embargo. Yo creo que es muy complejo el tema y creo que es importante que se pongan las cartas sobre la mesa. Una pregunta, me gustaría entender un poco el fondo del por qué a la negativa de entregar a la gente el 10%, porque si en el discurso la plata es de los trabajadores o es de cada uno de los cotizantes, de los que somos cotizantes en el sistema, y la hemos juntado mes a mes por ley, ¿por qué yo no puedo acceder a ese dinero? ¿Soy dueño de la plata o no soy dueño de la plata? ¿Tengo derecho sobre esa plata o no tengo derecho sobre esa plata? ¿Cuál es la piedra de tope para entregar ese 10%? Mira, yo creo que claramente aquí estamos en una discusión de fondo que no se quiere transparentar. Sí. Los recursos se dice que son de los trabajadores, pero a la hora de la verdad no son de ellos, son de la AFP. Y en realidad no de la AFP, porque la AFP es un mero administrador de estos recursos. Son del mercado de capitales, son de las empresas, quienes usan y gozan de los recursos que todos los trabajadores le ponemos todos los meses al sistema. Entonces, todo este discurso de que es pan para hoy y hambre para mañana se cae completamente, porque una persona que hoy día está a puertas de perder su casa, la estamos condenando a la pobreza. Claro. Una persona que hoy día no puede pagar los estudios de su hijo, la estamos condenando a la pobreza. Una persona que hoy día no puede enfrentar los gastos de alimentación de su familia, la estamos condenando a una situación de desesperanza completa. Senadora, entonces yo no entiendo este discurso doble de quienes dicen hay varios que argumentos, no se pueden tocar. Sí, me gustaría poner los argumentos del gobierno, ya que no tenemos ahora en el estudio ni tampoco en móvil a alguien del gobierno para poder mirar también los otros argumentos, ¿no?
Primero hay un argumento legalista, que el decreto, el famoso decreto de principios de los años 80, da una propiedad condicionada, es decir, son tuyos pero solamente con un uso definido que es el retiro una vez que tú te jubilas. Eso está escrito en la ley, por lo tanto hay un elemento que tiene que ver con el respeto a ese decreto ley, ¿no? Sí, ese pero es una ley y la ley se cambia. Exacto. No, yo estoy solamente puntualizando los argumentos para no tener una discusión ¿En qué se sustenta? En segundo lugar, el ministro Briones este fin de semana dio un completo, digamos, análisis en una entrevista en el diario La Tercera, donde dice que efectivamente se van a dañar aún más las pensiones, que ya son muy malas, que ya son pensiones de hambre, van a ser más de hambre aún. Bueno, uno esperaría que de aquí a unos años más esos trabajadores sean objeto de otro sistema de pensiones, porque se supone que lo queremos cambiar, digamos, al menos esa es la promesa, pero bueno, ese es un segundo elemento, ¿no? Y en tercer punto, y que a mí me parece que la senadora ahí tiene razón, que tiene que ver con una discusión oculta. Primero, ¿dónde están esas platas invertidas? Claro. ¿En qué empresas están invertidas? Porque finalmente lo que pareciera desde el ciudadano común es que no es que se quieran proteger necesariamente los fondos para garantizar el ahorro, sino que no se quiere poner en riesgo el mercado de capitales. ¿Es o no así, senadora? A ver, según la constitución política de nuestro país, la que nos rige hoy día, los recursos deberían entenderse como de los trabajadores, pero la jurisprudencia, en reiterados fallos, ha dicho que están destinados a fines previsionales. Eso es lo que tú muy bien relatas, ¿no es cierto?, respecto de lo que dice el decreto ley 3500, que es la ley que consagra el sistema de pensiones hoy día en nuestro país. Y por lo tanto, eso es el marco, ¿no es cierto?, de la cuestionada constitucionalidad que hoy día tenemos. Sin embargo, es importante decir que pese a aquello, el Tribunal Constitucional ha hecho vista gorda de esto y no puedes disponer de tus recursos pese a, ¿no es cierto?, que son tuyos. Y respecto de dónde están invertidos estos recursos, para tomar nota, el 30% de ellos están invertidos en la banca de nuestro país. Banca que le presta a los trabajadores recursos para comprar sus viviendas muchas veces, o para inversiones, o para lo que sea. O sea, te prestan tu propia plata, para que usted lo diga en fácil. Exacto, te prestan tu propia plata, pero te la prestan a un interés mucho mayor de lo que les renta esa plata a los trabajadores. Entonces, ahora, perdón, dice, es como senadora, el argumento del ministro Briones, que dice que tomar ese camino significa disminuir aún más las pensiones futuras, ¿para usted es un argumento que tiene sentido? Porque en realidad hoy día el tema de las pensiones es muy sensible. ¿Usted cree que puede haber un daño a las pensiones futuras si hoy día retiramos parte de ese fondo, o al menos nos hacemos un autopréstamo, como lo hacen, por ejemplo, muchos países en Europa? Cuando tú miras lo que está haciendo Australia, por ejemplo, respecto de aportes a las personas, uno dice, de verdad estamos en un mundo, en un país que no logra entender la dimensión de la situación que están viviendo las familias. Yo no comparto con el ministro esta afirmación, porque la verdad es que solo si cambiáramos algo que yo he venido peleando y que hemos logrado cambiar así un poquitito después de mucha insistencia con el presidente, que es la forma de calcular la tasa de interés técnico del retiro programado, donde hemos mejorado las pensiones. Si nosotros hiciéramos solo un sistema distinto de cálculo, que no protegiera a las compañías de seguros, sino que protegiera a los trabajadores, la verdad es que las pensiones serían inmediatamente mejores que las que estamos pagando. Y respecto de que hoy día si hoy día retiran plata, las pensiones serían miserables el día de mañana. Exacto. La verdad es que la pregunta es al revés. Hoy día ya ¿Qué hacemos hoy día con las personas ¿qué hacemos con las personas que hoy día no tienen cómo defender su vivienda? Y si la pierden, su vejez va a ser absolutamente miserable. Y eso es algo que el ministro no responde. Senadora, exacto. Hoy se está llevando a cabo la discusión, tenemos el voto a voto, los parlamentarios por el retiro del 10% de la AFP, y quien maneja todos los detalles es Germán Schisler. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola, Juli. Hola, José Antonio. Bienvenido. Hola, mi querido amigo. ¿Cómo le va? Hola, mi perrito. ¿Cómo estáis? Todo bien, aquí estamos. Lo estoy viendo a usted, y además estoy viendo el canal de la Cámara de Diputados, porque en este momento se está llevando a cabo dentro de muy poco la votación de los parlamentarios para llevar a trámite legislativo el retiro de los fondos de la AFP. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la semana pasada en la Comisión de Constitución, distintos parlamentarios de todos los partidos políticos están
discutiendo la factibilidad justamente del retiro de los fondos de la AFP, con argumentos a favor y con argumentos en contra. ¿Ya? A favor, principalmente de la oposición, en contra de diputados de gobierno. Hoy expuso el ministro de Hacienda y dijo que esto era pan para hoy y hambre para mañana, dando a entender justamente que no cuenta este proyecto con el respaldo del gobierno. También lo dijo la ministra del Trabajo. Pero independiente de lo que opine el gobierno, serán los diputados en la Comisión de Constitución los que tendrán que votar. Y eso va a ser en minutos. Perfecto. Minuto a minuto. Está hablando Bárbara Figueroa, ¿no? En estos momentos, en representación de la Central Unitaria de Trabajadores. Y si los parlamentarios en la Comisión de Constitución votan y acogen este proyecto, posteriormente pasa a discutirse en la Cámara de Diputados. Escuchemos un poquito qué es lo que dice perfecto. Bárbara Figueroa. El sistema chileno adolece de varios puntos. Entre ellos, destacamos particularmente aquellos que tienen que ver con el convenio 102 y la recomendación 102 de la OIT, que a nuestro juicio es un elemento fundamental. No podemos garantizar hoy día, en las actuales condiciones, una pensión básica universal, y que tan sensible ha demostrado ser estas políticas de universalidad en el marco de la crisis y pandemia que estamos enfrentando. Y por lo tanto, un piso para todos los chilenos debiera ser que se pague con recursos estatales al menos el monto equivalente a 1 o 2 líneas de la pobreza, cuestión que lamentablemente no está garantizada con el documento que conocemos hoy día. Si uno mira lo que ocurrió hasta la... Ahí teníamos a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Es inédito esto que estamos discutiendo. Yo no sé por qué el gobierno, independiente de los argumentos en contra que el gobierno tiene respecto del mecanismo, ¿sí? La gente en su casa, que es un poquito más grande o que tiene más años, recordará nuestras antiguas cajas previsionales, donde uno cada 3 meses podía hacer retiros llamados autopréstamos. Claro. Ahora, la diferencia es que en ese momento se ahorraba un 20% de tu sueldo y ahora estamos ahorrando solamente un 10%. Claro. Pero el mecanismo del autopréstamo, que es el que sigue Australia y prácticamente todos los países de la mancomunidad, empezando por la Gran Bretaña, donde tú retiras parte de tu fondo, ¿sí?, para fines específicos, y luego tú mismo los devuelves con una sobrecotización en el futuro. Perfecto. O sea, tú te haces un préstamo a ti mismo. Ese es el mecanismo que ha ocupado Australia, Nueva Zelanda, gran parte de la Gran Bretaña, parte de Escocia también, donde tú efectivamente tienes una propiedad sobre tus fondos aún mayor. El decreto al cual hace mención la senadora, y que es el decreto de creación, el llamado decreto de Piñera, de José Piñera, de principios de los 80, habla de esta propiedad condicionada, donde tú tienes estos fondos, pero se impide su retiro, a no ser que el fin sea financiar tu jubilación. Perfecto. Solamente hecho y creado para ese fin. Es como cuando los papás te abrieron una cuenta de ahorro y tú tenías 4 años. No podías tocar esa plata. La plata es tuya, pero no la podías tocar. Una cosa hasta los 18. Hasta los 18. Claro. En el caso de la jubilación, ahora me gustaría preguntarle a la senadora, porque esto es precisamente en la Comisión de Constitucionalidad del Senado. ¿Cómo es el trámite? ¿Qué es lo que viene ahora? Porque de repente uno dice, oye, se está discutiendo en el Congreso el 10% de la AFP, y si uno se hace ilusiones. ¿Usted nos podría explicar un poco el contexto de esta discusión? Senadora, no sé si alcanzó a escuchar a la Juli. A la Juli le escucha lejos, está en la casa. Claro, está en la casa de la Juli. Repítele tú, Edu. Sí, tiene que ver un poco con qué es lo que está sucediendo, cómo es el contexto de lo que está pasando, qué es lo que viene a continuación, qué es lo que se está planteando, cómo va a correr la tarde en el fondo. En lo que ustedes están viendo ahora, porque yo estoy aquí en paralelo a usted, es la sesión de trabajo del Senado, que reanudó la discusión de la reforma de pensiones. Ya. Y recién expuso, antes de Bárbara Figueroa, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, expuso el doctor Patricio Vaso con la propuesta que hemos trabajado nosotros, que es paralela o complementaria de la reforma en sí misma del sistema de pensiones. ¿Qué pasa con el 10%? Lo votó la Cámara de Diputados, se aprobó mayoritariamente, por no decir que unánimemente, y pasa al Senado. Va a venir toda la discusión de la admisibilidad e inadmisibilidad que ya vimos para el postnatal, y nosotros en paralelo hemos estado en una campaña en redes hablando de que son nuestros fondos. Llevamos más, creo que ya superamos las 50.000 firmas, la lanzó mi hermano Ricardo Rincón y nos sumamos todos a eso, porque creemos que hoy día, insisto, es una situación excepcionalísima, donde las familias lo están pasando muy mal, donde las medidas del gobierno no llegan a todos y donde obviamente no podemos negarle a las familias que puedan ocupar parte de sus ahorros
en estas circunstancias que son excepcionales, porque si no, vamos a obligarlas a entrar en pobreza, y creo que eso no corresponde, de verdad. Cuando usted, el senador, nos plantea que al tiro voy contigo, Germancito, cuando usted nos plantea que en el fondo te están prestando tu propia plata, a uno le genera mucho ruido, te duele mucho cuando no llegáis a fin de mes y resulta que la solución es ir al banco a pedir plata, y es tu plata, con un interés gigantesco. Lo que pasa es que la figura de las familias chilenas endeudadas y el Estado de Chile con reservas, con ahorros, es una figura muy fuerte que la describía muy bien Daniel Matamala este fin de semana en una columna en La Tercera. Decía, Chile es un país que no tiene deuda pública alta, que tiene reservas en el extranjero, pero sus ciudadanos tienen tasas de deuda que llegan altísimo, al 70% del ingreso de la familia. Entonces, esa relación es muy incomprensible para la gente. Sí, para mucha gente resulta incluso obscena esa figura. Entonces yo le quería preguntar a la senadora, ya que nos decía eso, te prestan tu propia plata, ¿es verdad que incluso hay algunas industrias en las que la AFP no puede invertir, como por ejemplo las autopistas? Porque los chilenos podríamos ser dueños de nuestras autopistas. Según yo entiendo, no pueden invertir en todo tipo de industrias. ¿Qué me dice de eso, senadora? No. ¿Es verdad? No, ¿es verdad? En las autopistas hay mucho dinero de la AFP. De hecho, ha sido súper rentable para los fondos. Pero sí hay límites a donde pueden invertir las AFP. Y una de ellas es que las empresas no sean riesgosas. Y eso es lo que se está modificando hoy día en el Senado, que me parece de verdad una falta de respeto completo con los famosos discursos de la responsabilidad. Y aquí las empresas digamos, que no están bien clasificadas en las clasificadoras de riesgo, ahora no va a ser necesario que tengan una clasificación, van a poder invertirse las plata de la AFP en esa empresa y pueden perder los trabajadores. Eso no es nuevo. Pero perdón, los fondos de pensiones, afiliados somos nosotros. Entonces en ese mismo los fondos de pensiones estaban invertidos, por ejemplo, en empresas como La Polar, senadora. Sí. Por ejemplo, que se clasificó como no riesgosa, que se clasificó en esa época como no riesgosa. La normativa es súper rigurosa hoy día, la estamos liberalizando y tal como dice Julia, es impresentable, ¿no es cierto?, que nuestros dineros se puedan invertir en empresas de alto riesgo, que no tienen clasificación de riesgo, que no tienen ninguna mirada de filtro, y nosotros, los trabajadores, no podemos retirar nuestra plata. Si tú estás cesante, si tienes plata en tu cuenta, lo lógico es que puedas disponer de ella. Y no parece lógico que se diga, ¿saben qué? Las empresas ni siquiera las vamos a clasificar, van a poder invertirse las plata de la AFP ahí. Si pierden y si les va mal, miraremos para el techo, como ha pasado en el pasado, ¿no es cierto? Y los que pierden son los trabajadores.